Omnipotente Dios, sentimos tu presencia, Señor. Te mueves en las olas del bravecido mar. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Señor, cuando tú pasas veloz en la tormenta, se siente estremecido mi pobre corazón. Mas cuando ya has pasado, mi vida ya se aquieta y surge una esperanza y nace un nuevo amor. Todas partes sentimos tu presencia, te mueves en las olas del embravecido mar. Del existir la esencia, tu aliento es suave brisa que yo he de respirar. No tengo que ofrecerte, pues soy tan pequeñito y solo puedo darte un poco de amor. Por eso solo ante tus pies rendido, dejando ante tus plantas mi pobre corazón. Tú estás en todas partes, sentimos tu presencia, te mueves en las olas del embravecido mar. Eres la vida misma, debe existir la esencia, tu aliento es suave brisa que yo he de respirar. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos. Entonces Pedro respondió:
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria a Dios. Dice la Biblia que había en Cesarea, en esa ciudad, un hombre llamado Cornelio. Este hombre, dice el evangelista Lucas, era un centurión. Es decir, era un comandante que tenía bajo su responsabilidad a 100 soldados romanos. Miembro, dice aquí el capítulo 10 de este libro de los Hechos, de la compañía llamada la Italiana. Este hombre, Cornelio, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo. La palabra limosna viene del griego elemosine y quiere decir compasión, quiere decir benevolencia. Cornelio era un hombre que ayudaba al pobre. Cornelio tenía misericordia del pobre. Cuando alguien tiene estas características, no puede ser olvidado por el Señor. Cuando alguien tiene estas características, llama la atención de Dios. Alguien en este momento puede estar en un lugar equivocado, pensando que está sirviendo a Dios. Pero estoy seguro que la revelación de Jesucristo llegará a su vida, porque Cristo Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús vino a este mundo a buscarnos, vino a salvarnos. Alguien en sus hogares alabe el nombre poderoso de Jesucristo, gloria a Dios. Dice, hermanos, la palabra del Señor, que este Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. No solamente él, sino toda su casa tenía temor de Dios. Toda su casa era obediente a la palabra del Señor. Tú que me estás escuchando en este momento, si tú honras a Dios, si tú honras a tus padres, si tú eres obediente a las autoridades, la bendición de Dios siempre estará con los tuyos. La bendición de Dios siempre estará contigo. La bendición de Dios siempre te estará abrigando. Porque Dios no es hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Gloria a Dios. Este hombre temeroso de Dios, Cornelio, hacía muchas limosnas al pueblo. Es decir, Cornelio era una persona generosa. Era una persona no avara. Era una persona que tenía el corazón que agrada a Dios. Y este hombre, dice el verso número 3, que vio claramente en una visión. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos da revelación de su palabra. Nos da revelación de sus propósitos. Nos da revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y Cornelio, dice la Escritura, que vio claramente en una visión como a la hora 9 del día. Eran aproximadamente como a las 3 de la tarde, cuando un ángel de Dios entra a donde él estaba y le llama y le dice: Cornelio, Cornelio. Gloria a Dios. Qué importante, hermanos, es que Dios nos conozca. Qué importante es que Dios nos conozca y nos conozca por nuestro nombre. Qué importante, aleluya, es que nuestro nombre sea mencionado allá en el cielo. Y Dios mandó a este ángel.
La palabra ángel viene del griego ángelo y quiere decir mensajero. Y Dios le trajo un mensaje a Cornelio por medio de su ángel. Y el ángel le dice: Cornelio, gloria a Dios. Qué bueno, hermano, hermana, que nosotros, aleluya, ya hemos sido conocidos por el Señor. Porque el nombre de Jesucristo fue invocado sobre nuestras vidas. Fue invocado sobre nosotros. Cornelio, cuando escucha la voz del ángel, hermano, hermana, porque el ángel no habla como cualquier persona. El ángel tiene autoridad de Dios. Dijo el salmista respecto al ser humano: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Este ángel miró fijamente a Cornelio. Y Cornelio, atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Aleluya, gloria a Dios. Tú y yo, hermano, hermana, a veces no sabemos los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. A veces la voluntad de Dios nos puede sorprender. A veces la voluntad de Dios no la alcanzamos a comprender. Pero su palabra nos dice que Dios nos va a dar entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Estamos en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. El ángel, dice la escritura, que miró fijamente a Cornelio. Y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas. Le dice en primer lugar: tus oraciones. Tus oraciones. Y lo que has hecho para ayudar a los necesitados han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones, Cornelio. Y lo que haces por los pobres ha llegado a la presencia del Señor. ¿Cuánto oraba Cornelio? No lo dice explícitamente la Biblia. ¿Cuánto tiempo dedicaba Cornelio a la oración? No lo dice explícitamente la Escritura. Pero si la Biblia dice que las oraciones de Cornelio subieron a la presencia del Señor, estoy seguro que Cornelio no hacía una oración monótona. Estoy seguro que Cornelio no hacía una oración rutinaria. Yo estoy seguro que Cornelio hacía una oración que tocaba el trono de Dios. Cornelio hacía una oración sincera. Cornelio hacía una oración integrada con clamor. Porque aunque no conocía mucho del nombre de Jesucristo, la oración que hacía Cornelio llegó a la presencia del Señor. Hermano, hermana, qué importante que nuestra oración llegue a la presencia del Señor. Qué importante, hermano y hermana, que la oración que tú haces llegue al trono del Señor como un olor fragante. Que Dios, allá en su trono de gloria, le llame la atención ese perfume llamado oración. Que la oración, la intercesión que tú estés haciendo por ese hijo, por esa hija, por esa necesidad, llegue ante la presencia del Señor y que Dios envíe entonces la respuesta para tu vida. Porque Dios contesta la oración. Él sigue diciendo: clama a mí y yo te voy a responder. Y el Dios de Israel es el Dios nuestro también. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Iglesia de Dios, Dios no se queda con nada. Lo que tú hagas para el Señor, Dios te lo va a recompensar. Todo lo que tú hagas para el Señor en esta vida, Dios te lo va a recompensar, sea aquí o sea cuando estemos en su presencia. Porque aún
Si un vaso de agua das a un hijo de Dios, recompensa por esa acción tú tendrás. Y Cornelio no solamente hacía oración al Señor. Cornelio era un hombre generoso. Cornelio era un hombre con un carácter que le agrada a Dios. Porque nuestro Dios es bondadoso. Y si Dios es bondadoso, Dios quiere que tengamos el ADN de Él. Es decir, que seamos bondadosos también. Si Dios es misericordioso, Él quiere que seamos misericordiosos también. Si Dios es compasivo, Dios quiere que también seamos compasivos. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Alaba al Señor allí en tu hogar. Dale la gloria y la honra ahí donde tú estás escuchando. Invoca el nombre de Jesucristo porque ese nombre tiene poder. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Yo estoy seguro que Dios está contigo ahí en tu hogar. Yo estoy seguro que Dios te va a dar fuerzas. Porque aunque tú en tu humanidad puedas tener pocas fuerzas, dice la Biblia que Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que ya no tiene. Dice la Escritura que Dios nos va a dar fuerzas como de búfalo. Dios te va a sostener siempre con su mano derecha. Dios le da, hermanos, esta revelación por medio del ángel a Cornelio. El ángel le habla a Cornelio. Porque los ángeles nos traen el mensaje del Señor. Hay cosas que se mueven allá en el cielo. Hay cosas que se hacen allá en el cielo que nosotros ignoramos. Pero en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios le place a Él darnos la revelación de las cosas que están sucediendo allá arriba. Los ángeles de Dios nos traen el mensaje del Señor. El mensaje que Dios le mandó por medio de su ángel a Cornelio es: envía pues ahora hombres a Jope, a una ciudad, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, a quien estaban mandando llamar, a quien estaban mandando que hiciera acto de presencia en la casa de Cornelio. No era un discípulo cualquiera, era el hombre que en el capítulo 2 del libro de los Hechos se levantó juntamente con aquellos 11. Pero se levantó lleno del Espíritu Santo de Dios. Y le trajo a esos hombres judíos la revelación del bautismo en el poderoso nombre de Jesucristo. Y Pedro les da la ordenanza para que todos ellos fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora este Pedro tenía que ir a la casa de Cornelio. Y cuando el ángel le da estas palabras a Cornelio, hermano, el mensaje o la revelación de Dios es una revelación integral. Una revelación donde no quepa duda que fue Dios quien habló. Porque la carne tiende a dudar. Tu humanidad tiende a dudar. Y Dios, cuando trae revelación y quiere que esa revelación se comparta, te va a confirmar una y otra vez. Y el ángel le habla esta palabra a Cornelio. Dijo el ángel que Pedro estaba en casa de cierto Simón Curtidor. Le da detalles. Le da detalles el ángel a Cornelio de la ubicación del apóstol Pedro. Le da detalles hasta dónde vivía junto al mar.
para que no hubiera duda para encontrar a Pedro. Y la escritura dice, hermanos, que una vez que el ángel que hablaba con Cornelio se fue, Cornelio llama rápidamente a 2 de sus siervos. ¿Por qué 2? Porque uno tal vez pudiera dudar. Porque uno tal vez pudiera tener incredulidad. Pero en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto, dice la escritura. Y llamó entonces Cornelio a 2 siervos. Llamó también a un soldado. A un soldado que aquí pone la característica Lucas. Era un soldado devoto. Era un soldado de confianza. Era un soldado en el cual se podía apoyar y respaldar Cornelio. ¡Aleluya! Hay cosas, hermanos, hermanas, que tú no puedes delegar a cualquier persona porque no te van a entender. Hay cosas que alguien no te va a comprender a ti. Porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios. El hombre natural, las cosas de Dios, para él, para ella, son locura. Pero tú bien puedes decir, como dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice la escritura que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, estos trabajadores de Cornelio iban por el camino y se acercaban a la ciudad de Jope donde estaba Pedro. Pedro sube a la azotea para orar. Vea los hábitos que tenían los hombres del Señor: oración, ayuno, lectura, predicación de la palabra del Señor. Y dice la Biblia que cerca de la hora sexta, es decir, cerca del mediodía, Pedro va a la azotea a orar. ¿Y de dónde aprendió Pedro ese hábito? De nuestro Señor Jesucristo. Esos hábitos correctos, esos hábitos buenos, esos hábitos que nos acercan al Señor, debemos de practicarlo de manera continua. Debe ser un diario vivir en nosotros. ¿Qué hace la oración, hermanos? La oración nos hace sensibles al Espíritu de Dios. La oración nos hace sensibles a la necesidad del pueblo de Dios. Como miembros del pueblo de Dios, nos debe doler cuando un hermano o una hermana está sufriendo. Muchos en esta pandemia ya no tienen a un familiar querido. Muchos en esta pandemia han sufrido. Han enfermado ellos o ellas o su familia. Las cosas cambiaron de manera radical. Y Dios quiere que seamos empáticos. Reír con los que ríen. Llorar también con los que lloran. No puedes tal vez ir a un funeral por la limitante en cuanto a los asistentes a esa reunión. Pero puedes doblar tus rodillas y pedir fortaleza a Dios para ese hermano. Puedes doblar tus rodillas y pedir a Dios fortaleza para ese hermano. Que la vida le cambió. Que la situación es ahora completamente diferente. Con incertidumbre en su vida tal vez. Pero si tú eres empático y eres empática y oras al Señor, Dios le va a dar la respuesta. Dios le va a dar la fortaleza a nuestro hermano, a nuestra hermana en Cristo. Porque la oración nos hace sensibles a escuchar la palabra del Señor y nos hace sensibles a la necesidad del ser humano. Mira la actitud de Cornelio. Era un hombre lleno de oración, pero sensible a las necesidades de los pobres. La oración, hermanos,
también nos hace comprender cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y ahí en la oración, en la azotea donde Pedro va a orar, Pedro dice, el escritor Lucas, que tiene una visión. Véalo usted lo que nos permite experimentar la obediencia al Señor. Visión. Ángeles de Dios. Sanidades. Liberación, milagros. Es decir, la mano del Señor moverse. Pedro vio que el cielo se abría. Que algo como un gran manto, un gran lienzo, bajaba a la tierra colgado de 4 puntas. Y en ese lienzo, en ese manto, había toda clase de animales. Mira Pedro en esa visión. Había reptiles, había aves. Y escucha Pedro la voz de Dios que le decía, Pedro, mata y come. Y cuando Pedro escucha esa voz, que había animales inmundos que no podía, según la ley de Moisés, comer, Pedro dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mire, este hombre devoto judío, celoso de la ley judía. Qué importante es que tengas celo tú por las cosas del Señor. Qué importante es que abraces la palabra del Señor y la obedezcas. Y aunque la práctica en el mundo vaya en contra de las ordenanzas del Señor, que tú sigas firme en obedecer la bendita palabra del Señor. Pero dijo el Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Gloria a Dios. Y volvió a decirle Dios la segunda vez a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y le habla una tercera vez, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Y en eso el lienzo es recogido al cielo y se acaba la visión que tuvo Pedro en ese momento. Cuando la visión de Dios, cuando la revelación de Dios es grande, puede sorprendernos. Cuando la revelación de Dios es grande, puede sorprender aún a sus apóstoles. Pero Dios no quiere que haya dudas de su revelación. Era Pedro y Dios le tuvo que decir una vez, 2 veces, 3 veces, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. ¿A dónde fue retirado el manto? Al cielo. ¿De dónde vienen las revelaciones? De allá arriba, hermano. Pedro se quedó admirado, pensando en el significado de esa visión. Gloria a Dios. Porque nuestro Dios, hermanos, nos sorprende con sus maravillosas obras. En eso estaba Pedro maravillado de lo que había visto, cuando llegan los hombres de Cornelio, que habían llegado a la casa de Simón, preguntando por Pedro, diciendo, es aquí donde vive un hombre llamado Pedro. Y mientras Pedro seguía pensando en lo que había visto, el Espíritu de Dios le habla a Pedro. Gloria a Dios. Como, hermano, la vivencia de la iglesia en el libro de los Hechos era muy sensible a escuchar la voz de Dios. El Espíritu de Dios le habló a Pedro y le dijo, mira Pedro, unos hombres te buscan ahí abajo. Levántate, párate, porque Pedro, sin lugar a dudas, estaba de rodillas en esa visión. Le dice, levántate, párate y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro ignoraba muchas cosas. Pero bien dice el profeta Isaías, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Bien dice el profeta Isaías,
Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos y los caminos de Dios a nosotros. Vea lo que estaba pasando en el libro de los Hechos. Visión de Dios. Rema de Dios. El poder de Dios estaba manifestándose maravillosamente. Dios estaba guiando a los apóstoles. Y podemos comprobar, hermanos, en este pasaje, que la promesa de Jesucristo a sus apóstoles seguía firme. Jesucristo en ningún momento dejó huérfanos a sus apóstoles. Estuvo con ellos todos los días. Y sigue estando con su iglesia hasta el día de hoy. Aleluya, gloria a Dios. No estamos solos, hermanos, en esta pandemia. No estás solo en esta crisis económica. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, Él te va a ayudar a que salgas adelante. Si Dios está contigo, Él te va a sostener con su mano derecha y no va a permitir que tus pies flaqueen. Él va a poner tus pies sobre la roca y acabada la prueba, tú le dé la gloria y la honra al Señor con los tuyos. Gloria a Dios. Entonces Pedro baja, le dice a aquellos hombres: yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Y ellos le responden: Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido las instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Es decir, un ángel se le apareció a Cornelio y el ángel le dijo que te lleváramos a su casa, por eso estamos aquí. Como la revelación de Dios es gradual, Pedro sin lugar a dudas comenzó a pensar. Comenzó a relacionar: lo que Dios limpió, no llames inmundo. Un judío no podía entrar en casa de un pagano. Un judío no podía entrar en casa de alguien que no fuera judío, porque para ellos, hermano, era algo que no se podía hacer. Y al siguiente día, Pedro y aquellos hombres se preparan para ir a Cesarea, donde estaba Cornelio. Y se van para allá. Pero no se van solos. Llevaron a algunos hermanos de la ciudad de Jope. Pedro pudo ir solo, pero dijo: algo Dios tiene. Pedro pudo ir solo, pero dijo: algo grande va a pasar. Porque Dios te da revelación a ti de cosas que en el momento no sabes, pero que Dios pone la certeza en tu corazón que un milagro y una maravilla del Señor vas a experimentar. Y como Pedro no era egoísta, Pedro quiso invitar a algunos hermanos de Jope. Y ahí van los hermanos, con mucho gusto. Yo te acompaño, Pedro. Yo voy contigo. Dice que un ángel te mandó llamar, pues yo quiero ver qué es lo que le vas a decir. Qué importante tener, hermanos, el mismo sentir. Qué importante es tener en la familia el mismo sentir. Qué importante es tener en la iglesia el mismo sentir. Y en ellos había un mismo sentir. Y se dirigen entonces a Cesarea. Y cuando llegaron a Cesarea, ahí Cornelio los estaba esperando juntamente con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos. Ya los estaban esperando. Ya estaban ansiosos por escuchar las palabras de Pedro. Hermanos, en las bendiciones de Dios,
hay que permitir siempre que lleguen más personas. Por eso es tan importante abrir el hogar para que ahí se realice la célula. En ese momento, por motivo de la contingencia, no se puede realizar. Pero donde están 2 o 3, ahí estaría el Señor, está la promesa de Él. Cuando Pedro estuvo frente a la casa de Cornelio, Cornelio salió a recibirle y con mucho respeto se arrodilló ante él para adorarlo. Vea la actitud de este hombre, temeroso de Dios, obediente a Dios, lleno de oración, que hacía muchas ayudas a los pobres. Pero el concepto de la adoración necesitaba aprender mucho. Se inclina frente a los pies de un hombre llamado Pedro. Y Pedro le dice: levántate, Cornelio, porque yo también soy hombre como tú. Adora solamente a Dios. Adora solamente a Dios, Cornelio, porque Él es el único digno de la gloria y de la honra. Y cuando entraron en la casa de Cornelio, allí Pedro encontró a toda la gente que se había reunido para recibirlo. Ahí estaba la gente a la expectativa. Oye, ya vino aquel hombre que el ángel mandó llamar. ¿Quién es? Dicen que fue uno de los seguidores de Jesús. Dicen que fue uno de los apóstoles de Jesús. Él estuvo cuando Jesús hizo muchos milagros. ¿Qué palabra va a traer Pedro? Y la gente se había reunido para escuchar lo que Pedro iba a decirles. Y ahí estaba el varón de Dios, Pedro. Le dijo Pedro: ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ustedes saben que eso no es posible en nosotros. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Mire la revelación que había tenido este hombre. Dios le dijo 1 y 2 y 3 veces: lo que Dios limpió, tú no llames inmundo. Por lo cual, cuando fui llamado, vine sin replicar. Así que les pregunto: ¿por qué causa me ha hecho venir? Y ahí Cornelio, el dueño de la casa, comienza a hablar. Le dice: Pedro, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y como a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un ángel de Dios. Y me dijo que te mandara a traer y que tú me hablarías. Y aquí estamos todos nosotros. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado que nos digas. Ahí estaba la gente, hermano, hermana, expectante. ¿Cómo se mira que Cornelio tenía hambre de Dios? ¿Cómo se mira, hermano, rápidamente cuando alguien tiene hambre de Dios? Yo no sé si tú en este momento tienes o no hambre de Dios. Cuando el templo está cerrado, cuando no puedes ir al culto público y alabar al Señor. Pero ¿cuántas veces tuviste oportunidad de ir a la iglesia y lo rechazaste? Por un plato de comida, por un partido de fútbol, por irte de compras y no aprovechaste la bendición de Dios que Dios tenía para ti.
¿Cuántas veces estando en el culto tú te dormías y no te importaba quién cantaba? Tú te dormías, no te importaba quién predicaba, tú te dormías porque tu adoración de Dios era nula, era fría. Y ahora que no puedes reunirte y alabar al Señor, tu alma necesita la presencia del Señor. Tu alma ardientemente desea los atrios de Jehová. Yo digo, gloria a Dios. Porque esta situación es para que tú recapacites. Porque esta situación es para que vuelvas a encender el fuego de Dios que está en ti. Que por alguna circunstancia o razón lo dejaste enfriar. Pero aviva, hermano. Aviva, hermana, el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Llénate de la presencia del Señor. Que, hermano, en ti siempre haya el aceite del Espíritu de Dios. Para cuando Cristo venga, no tengas ningún impedimento para irte a su presencia a disfrutar por toda una eternidad. Cornelio tenía hambre de Dios. Cornelio quería, hermano, hermana, más de Dios. Entonces Pedro dice en la Escritura que abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ya me parece mirar, hermano, aquel varón judío lleno de gentiles en aquel lugar. Y todos con deseo. Todos con hambre. Todos con sed de escuchar la palabra bendita de Dios por medio de Pedro. Y cuando Pedro mira a ellos, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Sino que en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Y les comenzó Pedro a hablar del nombre de Jesucristo. Ese nombre, hermano, hermana, que tiene poder. Ese nombre que cuando invocamos el nombre de Jesucristo, las sanidades se hacen manifiestas. Y dice la Escritura que cuando los que ahí estaban reunidos escucharon acerca de Jesucristo, que los que creyesen en Él recibirían perdón de pecado por su nombre. Dice el médico Lucas que mientras Pedro hablaba estas palabras, aleluya, arriba, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían ese mensaje y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando eso pasa, los hermanos de Jope, los hermanos que habían visitado a Cornelio juntamente con Pedro, se quedaron atónitos. Se sorprendieron que sobre los gentiles se derramase también el don del Espíritu Santo. Ellos pensaban que solamente para ellos, pero no. Profeta Joel lo había anunciado. En los últimos tiempos Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, y también sobre la casa de Cornelio estaba la promesa de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo, hermano, vino sobre ellos. Y los que estaban ahí con Cornelio
estaban hablando en otras lenguas y estaban magnificando a Dios. ¡Qué culto tan más hermoso! Cuando alguien tiene necesidad de Dios, no hay culto feo, no hay alabanza triste, no hay culto monótono, rutinario. El hermano va y se goza en las alabanzas, se goza en la predicación porque su alma tiene hambre y sed del Dios vivo y verdadero. Alaba al nombre del Señor. Y cuando Pedro, a ese líder, miró lo que estaba sucediendo, toma la iniciativa. Importante, hermano, es que el líder siempre tome la iniciativa. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Le dice a los hermanos que le habían acompañado de Jope. Y Pedro mandó bautizarles a ellos en el nombre de Jesucristo. Y los bautizó. Y la casa de Cornelio fue salva. Mire, hermano, cómo inicia una historia. Y cómo cierra el capítulo 10 de este libro de los Hechos. Un hombre piadoso, temeroso de Dios, obediente, que no tenía la revelación de Jesucristo, pero Dios no hace acepción de personas. Dios miró la actitud de este hombre y Dios envió un mensajero, un ángel. El ángel no podía darle la revelación, pero para eso está la iglesia de Dios, para dar la revelación del nombre de Jesucristo, para enseñarle a este mundo que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Aquellos fueron bautizados y le rogaron a Pedro que se quedase con ellos algunos días. Claro que no le iban a dejar ir. Querían conocer más de Dios. Querían conocer más de su palabra. Hermano, no dejes ir las bendiciones del Señor. No dejes que otro tome tu corona. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Practica la santidad. Practica la oración. Practica la ayuda al necesitado como lo hizo Cornelio. De una manera sincera, honesta. Y vas a darte cuenta que la bendición de Dios siempre te va a acompañar. Que Dios, a través de esta palabra, haya traído a tu vida bendición. Que Dios, a través de esta palabra, haya traído a tu vida esperanza. Haya traído a tu vida fortaleza. Oremos en el nombre de Jesucristo, porque hay muchas necesidades. Hay muchas peticiones por las cuales tenemos que orar. En el nombre de Jesucristo. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen
seguro asilo en él, feliz cantando alegre. Yo vivo siempre aquí, aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te dé salientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir, a Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo sigo siempre aquí, aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta y me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí.